Sobre este tema saludo a Víctor Hernández, especialista en seguridad nacional de la Universidad Panamericana. Víctor, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto, Víctor. ¿Qué lectura das a esta circunstancia? Bueno, se está perdiendo prácticamente ya esta seguridad que teníamos en otros tiempos, pues en estas vialidades federales, en estas vías federales, carreteras que además cuyo peaje pues es bastante elevado. ¿Qué decir al respecto? La 4T ha sido particularmente negligente con la seguridad carretera, a pesar de que en promedio hemos tenido casi la misma cantidad de incidentes de bloqueos, protestas que tuvimos en la administración pasada. Sí hay que destacar que lo que no hemos visto es una respuesta por parte de las autoridades para garantizar la seguridad en las carreteras. Hay entidades como Sonora, como Puebla, incluso aquí en la propia Ciudad de México, que se han visto marcadas por un problema logístico en el que tenemos diariamente 4 o 5 incidentes de toma de casetas, de manifestantes que bloquean el paso, que además no se trata siempre de manifestaciones sociales, sino que en ocasiones es una oportunidad para que ciertos grupos de la delincuencia de alguna manera tengan algún tipo de ingreso, y por eso vemos estos personajes encapuchados cobrando en lugar de la autoridad por el poder hacer uso de la carretera. Y además ha habido abiertamente durante esta administración instrucciones para que el personal de Guardia Nacional no haga el trabajo para el que fue creada la Policía de Caminos. Se filtró a inicios de este año un comunicado en el que se instruía al personal de la Guardia Nacional asignado a carreteras no iniciar persecuciones, justo porque se habían registrado algunos incidentes con patrullas a finales del año pasado, y la pregunta y la inconformidad que surgió dentro del propio personal de Guardia Nacional es: oye, ¿para qué rentamos las patrullas? ¿Para qué están aseguradas si me dices que no las puedo utilizar en una persecución? Y en ese sentido, la instrucción ha sido no reaccionar. En los casos de las protestas lo hemos visto, no llega el personal de la Guardia Nacional para quitar a los manifestantes, y esta administración ha enviado mensajes muy contradictorios. Tú te acordarás que se pasó a inicios de esta administración una legislación muy polémica conocida como la Ley Garrote, diseñada en específico para sancionar con mayor rudeza a aquellas personas que impidieran el flujo de las carreteras, pero en la práctica hemos visto todo lo contrario. Tenemos incidentes carreteros todos los días que afectan la logística y que ponen en peligro a las personas que están haciendo fila en las casetas esperando a que pase una manifestación. ¿Qué te parece esta circunstancia ya en el norte del país, que bueno, ya se hizo famosa esta carretera ya que conecta pues Tamaulipas con Monterrey, donde hay 71 personas que han desaparecido en este tramo? Parece que kilómetro 26. Bueno, ¿cómo es posible que no se pueda dotar de seguridad pues en un tramo tan pequeño? Y también hemos visto algunos casos en que la propia autoridad está involucrada en estas situaciones de inseguridad. Tú recordarás una nota que se volvió muy famosa justo en el periodo vacacional de Semana Santa, de una familia que fue desaparecida por policías municipales de Acatique, en Guanajuato, una familia que salía de vacaciones y que fue presuntamente secuestrada por los propios policías municipales. Entonces la realidad es que el ciudadano está en orfandad en ambos lados. Por un lado, de un estado que no responde ante las protestas y ante la inseguridad que hay en las carreteras. Hubo un incidente incluso muy dramático en la carretera México-Puebla a finales de 2019, si no mal recuerdo, en el que hubo un accidente, había neblina, y entonces los delincuentes, aprovechando el terreno y aprovechando la neblina, asaltaron a varios conductores simultáneamente. Es decir, la propia delincuencia también está evolucionando, y trágico, hay veces que incluso la autoridad está metida con los propios delincuentes, como fue en el caso de Acatique, en Guanajuato. O sea, ¿qué lectura? El gobierno está permitiendo que operen los grupos de crimen organizado en las carreteras, en estas áreas, que además, recordar este aspecto que yo mencionaba en un inicio, el costo de peaje que pagamos al transitar en ellas es bastante elevado como para que ni siquiera ahí tengamos seguridad. Sí, hay dos fenómenos que se encuentran. Por un lado está esta permanente tragedia de que el ciudadano mexicano no encuentra respuesta a sus necesidades en los canales ordinarios, y pareciera ser que solo hasta que hace una protesta, hasta que para una carretera, no va a haber una mesa de negociación para que se la atienda. Entonces, en ese sentido, tenemos un problema institucional del Estado en el que nuestras autoridades no nos sirven y no nos responden, y por eso hay que recurrir a otros mecanismos. Pero también está este lado
no sé si de complicidad, pero al menos sí de negligencia, en el que no se le permite a las policías emprender persecuciones, presuntamente para evitar accidentes, pero bueno, a ver, si no le estamos dando China libre a los delincuentes. En segundo lugar, todo el desastre que ha habido en carreteras de Sonora, de Nayarit, las propias salidas principales de la Ciudad de México, donde diariamente tenemos incidentes de toma de casetas que al final, pues de entrada son abiertamente ilegales y que ponen en peligro a los automovilistas de ser asaltados en el tiempo en el que están esperando. Y en ese sentido, sí hay una negligencia que en este caso compete muy en particular al gobierno federal, que es quien administra a la Guardia Nacional, y hay afectaciones logísticas importantes que además nos hacen ver poco atractivos frente al extranjero. Ninguna empresa de logística va a querer operar en un país donde se cobra derecho de piso, donde se asalta a los transportistas y donde en general la mercancía está en peligro al transitar por el país. Justamente, Víctor, a nivel internacional, con este tipo de noticias, que además alcanzan, por supuesto, trascendencia internacional, ¿cómo quedamos que en este fragmento de carretera, pues la gente desaparezca? Un triángulo de las Bermudas en México, ¿cómo nos deja? Nos deja muy mal en general la situación de inseguridad. Por regla general, ningún inversionista opta por abrir fábricas o por generar empleo en un país en el que sabe que su propio personal y su propia mercancía va a estar en peligro. Muy en particular esto tiene que ver y afecta a las empresas de paquetería, a las empresas que manejan logística, y detona otra serie de fenómenos. Por ejemplo, el reclamo de la ciudadanía para flexibilizar las licencias de portación de arma de fuego para que la gente se pueda defender dado el caso de que las autoridades no respondan. Tenemos ya casos como el de Michoacán, el de Guerrero, donde surgen autodefensas, donde la gente dice, ¿sabes qué? Ya no me mandes a tu personal, ya no me sirve, la situación ha escalado a tal nivel que yo mismo me voy a proveer de seguridad. Y en tercer lugar, el incremento del gasto de seguridad privada, empresas de blindaje, servicios de protección ejecutiva para proteger a las familias que viajan, a las mercancías que viajan alrededor del país, y todo en el fondo está causado por el mismo fenómeno que es la falta de presencia del Estado para proteger a quienes viajan en territorio nacional. Vaya, pues todo un tema Víctor Hernández, especialista en seguridad nacional de la Universidad Panamericana. Gracias por estos minutos con Mega Noticias. Al contrario, gracias a ustedes y un saludo a todo nuestro auditorio. Excelente tarde. Continuamos con la información.